Vamos a ver, cada vez que se anuncia la operación novísima de una línea aérea dominicana, yo cruzo los dedos. Lo cruzo porque, mire, una de las operaciones de negocios más difíciles que hay en el mundo, es la operación de líneas aéreas. Es verdad que hay emprendedores, como le dicen ahora, a lo que se arriesgan a inversionar y crear nuevas expectativas de negocio, que han podido pegar líneas aéreas, que hicieron estudios muy específicos para suplir servicios muy específicos a la que no llegaban las grandes, Pagua parecía, yo incluso la interpreté, digo, bueno, esta es una línea aérea que se ha creado para tocar puntos que las grandes no interesan, pero que sí nos interesan a nosotros, principalmente del Caribe. Pero una vez se puso a volar a Nueva York y entró en competencia con los grandes y a Miami. Dije, bueno, sabrá nadar, como dice el narrador de las Águilas. Sí. Sabrá nadar, Sí. porque esto es para grandes, eso es para grandes. Entonces, el Estado Dominicano no puede seguir corriendo el riesgo, ya que nosotros somos una nación tan relacionada con el exterior, que tenemos ya el turismo como principal actividad. ¿Pero cuál es el tema del pago este? Que se han atrasado en los pagos de todo, de sus obligaciones, incluso obligaciones de impuestos, obligaciones de suplidores, obligaciones en los aeropuertos. Entonces, miren, es que el Estado Dominicano no puede autorizar líneas que lleven el nombre de la bandera o la bandera nacional si no provienen de fuentes que sean capaces de sustentarla, económica y financiera. Como Iberia y su vuelo Santo Domingo. Que no sean capaces de sustentar. Entonces el Estado, a cualquiera que le anuncie un proyecto así, que le diga cuáles son sus recursos, cuáles fondos de garantía tiene usted para en caso de que eso no arranque con la velocidad que usted proyecta, seguir adelante. Sí. Usted Mira, necesita o simplemente asociarse y perdonarle entonces impuestos y cosas como esa, porque solo así es lo que está pidiendo Pagua en este momento. Pero yo no creo que insistir en ese tipo de iniciativas sea suficiente. Si no tenemos condiciones, no le den adelante, porque ya el país está sufriendo mucho, su crédito. Una nación que vive del turismo y no podemos tener una línea aérea fiable. Ah, no, pues entonces un momentito, dejemos eso. Dejemos eso a los grandes nada más. Óyeme una cosa, lo que llega Julio. Ustedes saben que vamos muy bien en el aspecto de esa coordinación y esa mesa de diálogo permanente que creó el Ministerio de Salud Pública con el Colegio Médico Dominicano. Y en este momento estamos viendo que se está desarrollando una agenda sumamente importante en esa dirección para procurar seguir echando hacia adelante el proceso de reforma del Sistema Nacional de Salud, que marcha muy bien, con esos hospitales que ya van a ser entregados, completados, porque ya se han entregado 16, 12 se han entregado. A final de febrero ya habrán entregado más de la mitad. Y en marzo casi un 80%. Un 80 de los 56. De los 56. De los 56. Nosotros modernizamos. Y además se inicia este año la construcción de otros 7 hospitales nuevos. Sí, nuevos. Otros 7 hospitales. Entonces, pero todo eso va a ir bien en la medida en que se mantenga esa mancomunidad de esfuerzo y de diálogo permanente entre todos los actores, que eso incluye obviamente a las autoridades, pero también, y es muy importante, a el Colegio Médico Dominicano y todos los gremios que forman parte del sector salud. Yo quisiera llamar la atención de la misma manera a la gente de la Asociación Dominicana de Profesores. No se constituyan en obstáculos del proceso importante de revolución educativa en el país. Y mucho menos con argumentos como el que están usando para entorpecer una medida que ellos mismos, que los propios educadores hace tiempo vienen reclamando, que era que se transparentara
el tema de colocar los directores en las escuelas, que se hiciera mediante el concurso, que no fuera porque un funcionario o un senador o un político, un ministro dijera, no, fulano de tal va porque es amigo, es compadre o es un importante dirigente del partido en tal o cual región. No, que se haga mediante concurso. Y eso es lo que está llevando a cabo el Ministerio de Educación y eso debe seguir sin obstáculos y mucho menos obstáculos que parecen realmente insólitos por parte de la Asociación Dominicana de Profesores, que son los primeros que deben preservar ese estado de cosas, esa disposición de hacer mucho más transparente y mucho más eficiente el sistema educativo de la República Dominicana, que tiene entre sus principales pilares, y no el que más, precisamente a los maestros y a los gerentes, que son los que tienen que llevar a cabo, así como se llevan a cabo en los hospitales, que necesitamos de buena gerencia para dirigir hospitales. De esa misma manera necesitamos garantizar una buena gerencia en la escuela pública del país. Bueno, aquí está con nosotros don Julio Ortega. Buenos días, don Julio. Buenos días. Julio, ¿cómo te va, hermano? Aquí. Tranquilo. En menos de 48 horas debemos saber quién es el campeón nacional que nos va a representar Las en la Águilas. Serie del Caribe. Las Águilas. ¿Tú lo dudas? Bueno, el que yo sé que no va a ser el equipo del Escogido. No, ya ese No, el mío es las Águilas ahora. Porque el Escogido es una cosa, eso realmente... El Escogido es un león. Eso da pena y es el león, el rey de la selva. Los leones andan mal. Oye, No, los leones. no andan mal. Los En leones ningún andan lado mal. andan mal. Los leones andan mal. No. Oye, Mejor vámonos a economía, que de eso que tú sabes. Pues tú de pelota. No, yo de pelota tú sé, no has no. jugado ni siquiera taquito. Bueno, yo jugué más pelota que tú. Tú oye, Mira, más pelota que tú jugué tú. ¿Tú viste lo que le dice Donald Trump al niño? No, pero eso es un invento. Diga algo a los aguiluchos. ¡Tan sonado! El nieto de Donald. No, que es un carajito que él cogió. ¡Tan sonado! Ha sonado. Julio. Mira, Julio. Acabamos de ver ahí, Julio, una información que da a conocer la presidencia, porque es la presidencia que da unas notas que manda, que el Fondo Monetario Internacional varió ahora, acaba de variar la proyección del crecimiento de la economía para la República Dominicana de este año, que había dicho que iba a ser de 5.5. Ahora lo coloca en 5.8 para final de año. Es una buena Lo noticia. cual es una buena noticia. Sí. Pero yo digo, Julio, que hay situaciones que debemos tomar en cuenta porque conspiran contra eso. Por un lado está la espiral alcista del petróleo, Sí. que se mantiene esa espiral alcista, que no es nada bueno. Y en Y por otro lado bueno, está el asunto que el propio Fondo Monetario Internacional ha llamado la atención, que es el elemento fiscal, la fiscalidad en la República Dominicana, con el asunto de buscar de dónde darle legitimidad o forma o enfrentar el problema del endeudamiento en la República Dominicana. Cuéntanos cómo tú lo ves. No, yo creo que esa referencia que tú haces a la proyección de crecimiento de la economía dominicana que hace el fondo es positiva. Es decir, lo modifica la proyección al alza en 3 décimas. De hecho, en el día de hoy, en el Banco Central, el gobernador del Banco Central y su equipo dentro del banco va a dar los resultados preliminares Sí. de la economía dominicana 2017. Y cuando uno hace esas presentaciones, regularmente hay algo de proyecciones. Sí. O por lo menos hay interrogantes de parte de los comunicadores sobre las proyecciones del 2018. Como tú bien dices, hay elementos, diríamos, positivos en El panorama. el panorama. El primero de ellos es que los sectores tradicionalmente más importantes del crecimiento económico aparentemente se están
consolidando en un caso, como es el caso del turismo, y el de la construcción, a pesar que todavía no presenta los ritmos de crecimiento que presentó en épocas anteriores, yo pienso que viene muy influenciado por la caída de la inversión en construcción de parte del gobierno, que es el componente fundamental. Hay una reactivación de la inversión privada, eso se puede ver en hotelería, en inmobiliaria, en todo lo que es construcción Minería privada. también. Privada, Privada, construcción, no estamos hablando sí. de construcción todavía. Y los otros sectores habrá que ver cuáles serían las tendencias. Evidentemente hay un nubarrón, que tú lo mencionabas y yo lo he mencionado en este programa, y es el tema de los precios del petróleo. Del petróleo, sí. Los precios del petróleo que llevan una tendencia casi hacia los $70 ya, acercándose. Digamos, en los mediados 60. Sí. 65, 64, 66, oscila. Por ahí es que antes la suma. Está oscilando. Y inclusive la proyección en el presupuesto de la República Dominicana es mucho más baja. Baja de ahí, claro. Entonces esto te presenta un problema en cuanto a el ajuste presupuestario. Eventualmente si el alejamiento del promedio para el presupuesto y los precios efectivos se alejan mucho. Si se pronuncia mucho. Habrá que hacer una revisión presupuestaria. Exactamente. Que es un asunto fundamental. Entonces, por lo tanto, este primer trimestre que tenemos por delante, ya hoy termina el primer mes del año, hoy o mañana. Mañana termina, sí. El primer mes del año. Yo creo que tenemos que seguir observando la evolución de la economía internacional. Hay un aspecto que nosotros debemos de tener como un observatorio permanente, y es la evolución de las políticas comerciales a nivel internacional. Y en particular esta deriva proteccionista de los Estados Unidos. Sí. Hoy en día, aparentemente, Estados Unidos está planteando una modificación muy, muy, muy radical, o probablemente una salida del tripartito del NAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. Sí. Ayer hubo una rueda de prensa, no he leído en detalle la rueda de prensa que se dio en Montreal, que es el lugar donde se están llevando a cabo las negociaciones, pero sí vi la reseña de que los Estados Unidos y la presidencia de los Estados Unidos entiende que los progresos, entre comillas, porque el progreso para esta administración es reducir el alcance de ese acuerdo, se ha reducido los progresos y se han hecho mínimos esos progresos. Lo mismo está pasando con la relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa. Está un poco resentida. Aparentemente, de los temas de campaña del presidente Trump, en términos de la agenda comercial, él ha aparcado el que fue el principal caballo de batalla. Bueno, habían dos, pero el principal era China y el gran superávit comercial que tiene China. Y ahora está centrado en Alemania y la Unión Europea. No sé si que considera que es un socio comercial más débil, pero evidentemente el tema de las relaciones con China tiene muchas implicaciones, que no solamente es comercial, sino también el tema de la península coreana, que afecta cualquier relación y digamos, la relación de fuerza
entre Estados Unidos y China es distinto a la relación de fuerza entre la Unión Europea, debilitada por la salida de Gran Bretaña. Los Estados Unidos ahora lo que quisiera es hacer acuerdos comerciales bilaterales con los países europeos, lo cual es inconcebible. Ellos no lo van a permitir nunca. O usted negocia como bloque o no negocia. Es como que yo quisiera hacer un acuerdo de libre comercio con el Estado de Nueva York y con el Estado de la Florida. No es posible. No es posible. A ellos los estimuló mucho el Brexit, creyendo que... ¿A quién? A los Estados Unidos, a los actuales mandantes. Sí, lo está estimulando. Lo estimula. No se dice en pasado, sino en presente. Sí. El punto es que todo este barullo comercial que se está formando, ahora, bueno, yo en el programa que hago quiero hacer uno sobre dos sobre Davos, sobre lo que pasó en la conferencia, que no hemos hablado de eso, que debimos haberlo tratado. La conferencia del Foro Económico Mundial en Davos, que terminó hace 3 días, apenas, y en el cual participó el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Y los debates que hubieron precisamente sobre el problema de la mundialización o globalización en un contexto de fraccionamiento de bloques que hay ahora mismo. Y donde estuvo presente Donald Trump también, y estuvo presente el primer ministro de la India. Como yo le comentaba en el... Que hizo un llamado de atención. No, yo le comentaba a ustedes en el programa pasado de que la cosa más absurda es que ahora la India y China son los abanderados de la globalización, y el libre comercio, y Estados Unidos, que fue el impulsor junto con Gran Bretaña del neoliberalismo, ahora son los que están... Gran Bretaña no se ha retirado, pero con relación a su principal socio comercial es un repliegue hacia el mercado interno. Estados Unidos cerrado. Exacto. Sí. Entonces, esa situación tiene que conducirnos a nosotros a observar mucho, porque nosotros, para bien o para mal, eso lo dejo a la consideración de cada cual, estamos demasiado cerca de Estados Unidos. No cerca geográficamente solamente, que ya es un hecho, sino estamos demasiado cerca en la dependencia de los Estados Unidos. Fíjense lo que le ha pasado a México. México, cuando Salinas de Gortari planteó junto con Clinton el Tratado de Libre Comercio y vendieron esto como la solución a los problemas de México. Inclusive México fue incorporado al Club de los Países Ricos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, auspiciado por los Estados Unidos. Dio un giro a su política de protección a su industria y a su política de diversificación comercial, y se volcó totalmente hacia los Estados Unidos, al punto que las exportaciones mexicanas dependen en más de un 80% de las exportaciones hacia el mercado de los Estados Unidos, no solamente del NAFTA, sino Estados Unidos. Si incluimos Canadá es peor entonces. Sí. Y hoy en día se encuentra con esta situación que es prácticamente una guerra no declarada en términos comerciales que hay de parte de Estados Unidos hacia México, queriendo limitar, queriendo poner impuestos. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, que leí el caso, en el caso de la industria automotriz, que es muy importante en Estados Unidos, en México y en Canadá. En México se ensamblan muchos vehículos. Se hacen y enteros, se hacen. Enteros. Las reglas de origen del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, es que si tiene un 15% de componente mexicano o americano o norteamericano o canadiense, ya entra dentro del libre comercio. Es decir, si tiene un 10 no, pero si tiene un 15 ya. El presidente Trump está planteando, o la administración Trump, modificar esas reglas para que entre al libre comercio con un 50% de componente nacional. Y si no, tendría que pagar unos aranceles altísimos. Entonces, hay un refrán que dice, cuando veas las barbas de tu vecino
arder, pon la tuya en remojo. Así es. Entonces, nosotros tenemos una situación parecida a la de México. Yo pienso que es inevitable, pero nosotros en el caso del turismo tenemos una experiencia muy interesante. El turismo nuestro se desarrolló no sin turismo norteamericano, pero sobre todo con turismo europeo. Pero sobre todo muy diversificado y mucho turismo europeo y sudamericano. Exactamente. Entonces, yo pienso... De hecho, Julio, el viernes pasado, o sea, anteayer, el ministro de Agricultura de la República Dominicana dijo, ha llegado el momento de revisar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, en los referentes eso nunca debió agropecuario. entrar en el sector agropecuario. Ese fue el gran error. Que no sabemos en qué está la comisión, porque hubo una comisión que está estudiando eso. Sí, no si hay se una sabe. comisión nombrada por decreto. No se sabe, pero yo sé decreto. que el nombramiento solo de la comisión por parte del presidente Medina dice que él no está de acuerdo con lo que plantea. No con lo que está planteado, con lo que está planteado en el acuerdo, con la Lo que experiencia está planteado acumulada. va casi, yo te dije a ti, va a arrasar la habichuela, el arroz, Sí, se lo lleva. todo cuando entren. Porque ningún país se suicida, eso no va a poder. Eso no va a Ese es poder el pasar. tema. Exactamente. Entonces, nosotros no lo podemos revisar unilateralmente, porque todo esto es con Centroamérica. Es decir, nosotros podemos analizar el impacto que va a tener en el corto, mediano y largo plazo la entrada del libre comercio total de productos agropecuarios. ¿Y qué va a pasar con los ocho productos? ¿Eso en el 25? En el 25. En el 25 hay que abrirlo todo. Sí. El arroz, Oye, no los pollos, la leche, todo. Eso no va a pulverizar. Ya ahí termina la cosa. Porque quedan algunas cositas, porcentaje hasta el 27, pero ya. Sí, no, pero son ya. residuales, son residuales. El punto es el siguiente. Ese es un caso, el de la política de importaciones agropecuarias y de los 8 productos que están protegidos por la rectificación técnica ante la OMC. Pero lo que yo digo es que la República Dominicana, aunque es una economía, vamos a decir mediana, no vamos a decirle pequeña, porque pequeñas son la del Caribe Oriental. Sí. Pero bueno, en el conjunto mundial es una economía pequeña, no es ni siquiera mediana. Nosotros que tenemos una economía pequeña, muy dependiente de sectores que puede decirse que están vinculados con estrategias del propio país. Por ejemplo, nosotros, te voy a poner un caso, turismo. Nosotros descubrimos y abrimos un filón interesante con el turismo ruso. Y el turismo ruso es creciente que está. Ya casi estamos llegando a 500,000 de turistas rusos. Sí, allá va. Sí, señor. Eso mismo podría pasar con China. China es el principal emisor de turistas del mundo. Claro, los viajes desde un país como China a la República Dominicana son extremas, pero de Rusia también. Ya hoy en día no hay distancia extrema. Insalvables. Insalvables. Ahora, ¿qué hay que hacer para ajustar la oferta turística que es el principal mercado emisor? 300 millones de chinos viajan. Yo a todos los sitios que voy... Encuentra. Oye, yo estaba en Marruecos y era lleno de chinos. Lleno de chinos. Todo chino. Pero en Japón hay muchísimos chinos. No, Japón está al lado. Pero muchísimos Pero al chinos. lado, tú puedes ir nadando prácticamente. Aquí no se sienten así. Aquí no hay. Aquí no hay. Aquí no hay. Entonces, eso es para saber... Un chinito, tulita, No, tú no es en chancleta lo que andan aquí. No, bueno, esos son comerciantes lo que hay aquí. Pero eso implicaría revisar la política de entrada, la política de cielos abiertos, de una serie de cosas. Otro componente. Nosotros tenemos una gran oportunidad en esos pequeños mercados del Caribe. Por más traba que nos quiera poner el CARICOM, no es insalvable pagar los aranceles que ellos tienen. A mí me comentaba una persona recientemente, por ejemplo, el mercado interesantísimo que resulta las islas holandesas. Ah, sí.
Curazao, Aruba, Bonaire, San Eustaquio, donde hay grandes entre comillas, pero grandes inmigraciones dominicanas. Además. Sí, así es. Y donde tienen una política muy abierta, porque ellos son territorios, aunque autónomos en su administración, pero son dependientes de Holanda. Entonces, el tratado comercial con Europa del Caribe, que el cual nosotros participamos, el EPA, aplica en esos territorios. Los territorios franceses, lo que son territorios franceses en el Caribe, que son islas mucho más grandes, Martinica, Guadalupe y Guyana Francesa, tienen más de 1 millón de habitantes. Sí. Trinidad y Tobago, las otras islas pequeñas que están muy cerca de aquí, que no producen casi nada desde el punto de vista agropecuario. Jamaica es distinto. Jamaica es distinto. Sí, pero yo creo que a mí me ha comentado un buen amigo que conoce muy bien los países de habla inglesa, que llegó un momento en el que si uno sumaba los países del CARICOM, las Antillas holandesas y las Antillas francesas, el segundo socio comercial eran ellos. Pero es como por ósmosis que ha ido cayendo eso. Hay que tener mucho más agresividad, consulados, oficinas comerciales, acuerdos de libre circulación. No, que eso fue lo que decretó la política del gobierno actual, recientemente dispuesta, de identificar al Caribe, porque fue que se encontraron con esa información que tú dices. Bueno, sorprendentemente esa pequeña porción sumada daba un mercado importante. Si bien nosotros tenemos un porcentaje muy alto de exportaciones hacia los Estados Unidos, yo creo que el Caribe, incluyendo Puerto Rico, no lo podemos eliminar, y evidentemente incluyendo Haití y Cuba. Claro. Con Haití ya es bastante fluido sí, pero es muy problemático la relación con Haití. Ponen trabas por aquí, por allí, por acá, pero sigue siendo un mercado importante. Sí, Cuba. Cuba ha sido normal desde los tiempos de Balaguer y nunca ha tenido problema ese flujo. Nunca. Desde los tiempos de Balaguer. Nunca. Pero hay que incrementarla. Pero hay que incrementarla. Por ejemplo, yo el otro día conversaba con un amigo, que te digo, y me dice, la República Dominicana tiene 2 delegaciones diplomáticas en el Caribe, en Jamaica y en Trinidad. Y el resto... Así es. Es decir, ¿por qué no revisamos eso? ¿Por qué tenemos un embajador en Qatar y no tenemos un embajador en Barbados? Tenemos uno en Cuba, sí. No, pero Cuba, evidentemente. Cuba es casi como un país gemelo, hermano de la República Dominicana. Pero el Caribe inglés, las pequeñas islas de la OECD, que es la Organización de Estados del Caribe Oriental, que son potencialmente muy importantes. A mí me pareció muy interesante lo que hizo el presidente Medina cuando uno de estos huracanes del año pasado golpeó a Antigua y Barbuda, que la arrasó. Prácticamente la arrasó. La arrasó. Bueno, fue uno de los primeros en llegar con ayuda y se mantuvo esa ayuda. Nosotros tenemos que hacer del Caribe y de Centroamérica, porque también Centroamérica, y ahí sí tenemos un proceso, una política de integración con Centroamérica, pero hacer un destino comercial y económico muy importante. Ahí veía yo hoy, por ejemplo, que una empresa dominicana está haciendo una construcción de una circunvalación en San José, de Costa Rica. Porque no solamente es exportaciones de productos, de bienes, sino también de servicios. Claro. Como que tenemos mucha experiencia en eso. Entonces, yo lo que diría es tener una estrategia de diversificación que deje a los Estados Unidos un 50%, pero que el otro 50% esté entre Europa, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, el Lejano Oriente, etc. Lo que se saque claro de estas intervenciones de don Julio es que debemos tener una estrategia ya definida. Faltan 5 minutos. No, un minuto. 5, según mi reloj. Pero el asunto es que hay que elaborar una estrategia. Pero el punto fiscal, ya no, yo tengo seca la lengua de hablar del tema fiscal. El problema de deuda de este país no es un problema
Bueno, es un problema el tamaño de la deuda que crece, pero es un problema fiscal. Es fiscal, sí. Es un problema fiscal. ¿Qué origina? Es el balance entre la deuda pública y la presión fiscal y qué porcentaje de esos recursos fiscales se lleva el servicio de la deuda. El día que tengamos una presión de 25% y un índice de endeudamiento similar al de ahora, probablemente esa deuda lo que va a hacer es reducirse. Por supuesto. Claro. Eso es lo único que le da sostenibilidad. Primero, un superávit primario y segundo, una presión fiscal que no puede ser la de ahora. Yo no te digo cuánto es, porque ahora es 15, pero, 15. pero hacer una proyección a 10 años para llegar entre un 20 y un 25%. 20-25 sería ideal. No, es lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y es lo que propone la Estrategia Nacional de Desarrollo. Julio, ¿cuánto te agradecemos? Esta intervención muy oportuna. Hay que elaborar una estrategia ya de renegociación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Ya. Esta noche en Equipo Mediático entonces analizamos el informe del Banco Central que vamos a recoger ahorita. Sí. Esta noche en Equipo Mediático. Muy bien, muchas gracias. Bien. Y a ustedes también por su atención. Nosotros Regresamos volvemos mañana. Dios mediante con el equipo azul.